He estado hablando acerca de las parábolas de Jesús. El día de hoy voy a hablar de una parábola en específico, porque cada domingo por este mes y por el siguiente mes voy a estar tratando diferentes parábolas. Los otros 3 o 4 sermones que he dado en los últimos días han tratado acerca de ese tema, entonces no voy a dar otra introducción de lo que es una parábola, pero vamos a tratar en cierta manera, de alguna manera un poco más a profundidad, ya otro tipo de parábolas. Ya no van a ser de los del capítulo 20 que habíamos tratado antes, ahora vamos a regresar al inicio de las parábolas. En cierta manera esa es la primera gran parábola de Jesús en el libro de Mateo. En esa parábola de Jesús marca él un cambio radical en lo que estaba tratando de hacer. Capítulo 13, o sea, la segunda mitad del libro de Mateo. En esa segunda mitad, él deja de tratar de convencer a los religiosos, a las personas que él trataba de alguna manera predicarle, y cambia su aspecto ahora para enseñar a aquellos que eran sus discípulos. Voy a demostrarlo con los pasajes que se van a leer. En los capítulos primeros del 1 al 12, él trata de hablar de todo lo que era la enseñanza de Jesús, y la enseñanza, pero desde un aspecto judío, muy judío, muchas profecías cumplidas, muchas enseñanzas, pero ahora parece que Jesús hace un cambio y deja a ese grupo de judíos, de sacerdotes, de escribas, de personas que conocían la palabra de pie, de inicio a fin, de arriba a abajo, de largo, de todo, de ancho, de todo tipo de cosas lo conocían. Ahora lo presenta a Jesús a la gente sencilla, a la gente que estaba con él, a la gente con la que trabajaba. Y empieza con esta parábola, la parábola del sembrador. Está en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo del 1 al 23. En esa parábola, Jesús empieza hablando acerca de misterios que iba a tratar de desarrollar para que la gente supiera cómo podía ser el reino de los cielos. Y sé que hay diferentes formas de tratar el reino de los cielos. El reino de los cielos dice es semejante a, o es como, y hay diferentes palabras que nos ayudan a entender qué es lo que quería decir cuando decía esas palabras. Hay una palabra que significa símil. La palabra símil, que es un término de la ortografía, que significa una comparación de una cosa con otra. La Biblia, por ejemplo, uno de los símiles más famosos de la Biblia es Satanás o el diablo es como león rugiente buscando a quien devorar. Y la Biblia nos está diciendo que Satanás o el diablo es un león rugiente. Si fuera un león rugiente, saldríamos a las calles, buscaríamos cada despeinado que va por ahí y decíamos, ahí va el león rugiente. No es Satanás así. Satanás es como, y cuando dice como, es semejante a. Entonces, cuando entendemos que es semejante a, podemos empezar a entender que Satanás es como león rugiente. Entonces Satanás anda rugiendo, y lo que hace un león en la selva de allá de África es que ruge, y todos los animales despiertan, se ponen tensos y salen corriendo. Y regularmente el león no caza solo, caza con varias hembras que tiene ahí en una manada. Y él, no sé si se ponen de acuerdo, me parece que sí, porque él ruge de un lugar, y entonces todos los animales dicen, ahí está el león, vámonos para el lado contrario. Y del lado contrario lo están esperando las leonas. Y se comen los pobres animalitos, los antílopes y todo lo que está por ahí, ¿sí? Entonces parece que el Satanás es alguien que trata de asustarnos continuamente. Y cuando nosotros reaccionamos a ese espanto de Satanás que quiere hacernos algo, podemos desviarnos del camino de Dios donde estamos seguros. Es más o menos la idea. Y cuando hablo del reino de los cielos, cuando hablo del reino de Dios, empieza a verse la idea, bueno, ¿cómo es el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Porque estamos en el reino de la tierra, aquí estamos en la tierra, pero es el único que conocemos. Y leemos la Biblia y dice que el reino de Dios es paz, armonía, tranquilidad, todo bendición, y es posiblemente arriba en el cielo, y vemos para arriba y no veo nada, y digo, ¿dónde está el reino de Dios? Pero Jesús y Juan el Bautista decía, el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Y Jesús dijo, el reino de Dios está aquí entre ustedes. Y entonces, ¿dónde está? Tengo que ir a Jerusalén, tengo que ir a Roma, tengo que ir a España o a México. ¿Dónde está el reino de Dios? Y el reino de Dios, según Jesús,
dice que es una relación entre, no es el cielo, no es la tierra, es un lugar que está todavía en este momento intermedio entre el cielo y la tierra. Y los dos ejemplos que pone del reino de Dios es donde vive Dios. El reino de los cielos, el reino de Dios es donde vive Dios. Y dos ejemplos del Antiguo Testamento, que era un lugar donde vivía Dios, está el templo de Jerusalén, está también el tabernáculo era una tienda. Estoy hablando quizá palabras muy complicadas para algunos, pero en el Antiguo Testamento, cuando Moisés sale de Egipto, creo que han visto una película que se llama Egipto o algo así, y sale con el pueblo de Israel después de matar un corderito, y salen con cerca de 2 millones de personas, y Dios le dice, construye una tienda, y esa tienda se llamaba tabernáculo. Ese tabernáculo era una tienda de campaña, y ahí vas a poner cosas que yo te voy a decir. Vas a poner la vara de Aarón, y vas a poner las tablas de la ley, y vas a poner un poco de maná del que yo te di, y ahí voy a vivir yo, ahí voy a habitar yo. Y entonces el pueblo de Israel vio la gloria de Dios, porque ellos caminaban de día y una nube les tapaba. Caminaban de noche y una llama de fuego estaba ardiendo en medio del pueblo, saliendo del tabernáculo. Era como una lumbrera increíble. Después de eso, el tabernáculo dejó de usarse y se construyó un templo. En el templo Dios vivía también. Estaba tan estrictamente prohibido entrar a cualquier persona que si alguien se atrevía a entrar en el lugar santísimo podía morir, y habían muerto algunas personas ya. Entonces no entraba cualquier persona, entraban solamente los sacerdotes, que eran familia del sacerdote. Para ser sacerdote tenías que ser hijo del sacerdote, no podía ser que estudiaras y que después fueras sacerdote. Tenías que ser hijo de un sacerdote para que tú pudieras ser sacerdote. Y solamente podían entrar una vez por año, y muchas reglas. Y ahí vivía Dios, ahí se manifestaba Dios. Pero ahora Jesús está diciendo que el reino de los cielos está entre ustedes. Y cuando dice que está entre ustedes, las enseñanzas de Dios están entre nosotros. La palabra de Dios está entre nosotros. Entonces nosotros podemos vivir en dos realidades. Una que es, estamos viviendo en la tierra, y estamos viviendo también con las reglas del reino de los cielos. ¿Quiénes están viviendo ahí? Pues aquí empieza a decir quiénes son los que van a vivir ahí. Y una de las cosas que he llegado a la conclusión de que va a ser un día, cuando sepamos quiénes son los que están realmente viviendo ahí, va a ser un día de sorpresas para nosotros. De mi perspectiva, yo puedo decir, ese hermano, pues yo creo que sí va para allá. Ese hermano, yo creo que no. Ese hermano no. Ese de plano no. Y el Señor es el que es el juez, el que tiene la última palabra. No soy yo. Yo tengo mis propias problemas para decir, ese grupo de cristianos yo no creo que es cristiano. Y yo puedo decir, esos no me junto con ellos, porque de plano mira lo que hacen con la Biblia, mira cómo se visten, mira cómo andan, y yo puedo juzgarlos y decir que esos no son cristianos, pero al final de cuentas yo no tengo la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra de quiénes están ahí y quiénes no. Por otro lado, puedo decir, ese hermano, mira nomás qué bonito se ve, ¿sí? Seguro se va hasta con todo y chanclas al cielo, y a lo mejor yo no lo encuentro, porque quizá en su corazón había algo que yo no veía, que Dios sí lo sabe. ¿Quiénes están en ese reino de Dios? En el reino de Dios están ahora viviendo aquellos que siguen las enseñanzas de Jesús, aquellos que aman a Dios, aquellos que ponen su confianza en Dios, aquellos que viven según las reglas de Dios, no nada más conocen de Dios, pero viven según las reglas de Dios. Y a eso vamos a llegar. Entonces, este sembrador es, en cierta manera, vamos a leer un poquito más después de eso, es una parábola, aunque es una parábola al principio, pero cuando se enseña esa parábola y se da una explicación de lo que es una parábola, se vuelve una alegoría, ¿sí? Un símil es pequeñito, el Satanás es como león rugiente, es un símil ese. Una parábola es un poco más grande, te cuentan una historia un poquito más amplia. Ya no es nada más un símil, es una especie de símil chiquito, pero ya creció. Pero cuando se vuelve una alegoría es que ya de plano es más grande, porque no nada más es la historia, sino te cuentan qué significa esa historia.
En varios pasajes Jesús nos dice qué significa esa historia y cada uno le da su propia interpretación. En este pasaje específico inicia como una parábola, pero después se transforma en una completa enseñanza, una alegoría, y se vuelve una alegoría. ¿Sí? Vamos a ver un poquito más de qué es lo que estoy diciendo. Empezamos este capítulo 13, con esas palabras. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Así empieza este pasaje, capítulo 13. Te estoy diciendo, ese es el cambio de Jesús, no tratando de convencer más a los escribas y a los fariseos y a los religiosos, sino ahora trabajando con sus apóstoles. Y digo ese cambio, es importante, porque cuando dice que en este pasaje, aquel día Jesús salió de la casa, puede tener un doble sentido. Ahí también puede entenderse un poquito más como una parábola a lo mejor. Porque obviamente salió de su casa, o sea, alguien que va afuera tiene que salir de su casa, pero ¿por qué específicamente toma ese tema de salió de la casa? Algunos teólogos han dicho que esta expresión de que salió de su casa decía ya no iba a trabajar más con los de Israel solamente, ahora empezaba a trabajar con aquellos que iban a ser su pueblo de entre los que estaban ahí de Israel, eran judíos, todos los apóstoles eran judíos, pero también empezando a buscar el panorama general de todo el mundo que pudiera escuchar estas palabras. Sale de su casa, sale de la casa de Israel, y se sentó junto al mar, y es interesante que el mar es otro simbolismo para los gentiles. Y tú dices, ¿quiénes son esa gente? Pues somos nosotros. Si tú no eres judío, según los judíos, solo eres gentil. O sea, los gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿sí? En México también teníamos una expresión similar. Todos los indios, cuando llegaron los españoles, domesticados, les llamaron, según su grupo que llegaban a conquistar, los aztecas, los mayas, los incas, todos aquellos que no podían conquistar les llamaban chichimecas. ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿Sí? Pero todos los chichimecas no eran un grupo específico, eran los grupos que ellos no pudieron conquistar. Y todo el norte de México no pudieron conquistar, y todo el norte de México le llamaron chichimecas, ¿sí? Cada grupo tenía su propia forma de expresarse con aquellos que no son como ellos. Los griegos también tenían una expresión también para todos aquellos que no eran griegos. Ellos se consideraban muy cultos, muy sabios, y decían, todos los que no son como nosotros son bárbaros. Así les llamaban a todos los pueblos. Los judíos tenían la costumbre de llamar a todo aquel que no era judío gentil. Y les llamaban también un simbolismo del gentil en el Nuevo Testamento es el mar. Se sentó junto al mar, se sentó como si se empezara a juntar con la gente que no era judía, como tú y como yo. ¿Sí? Yo no sé si alguien aquí es judío, yo no lo soy. ¿Sí? Se sentó con gente común, gente sencilla. Y entrando en la barca, toda la gente estaba en la playa. Ok, quiero mostrarles un video, y en este video, espero que se pueda presentar, en este video te voy a decir cómo es un pescador común. Déjame ver si puedo hacer que funcione esto. Ok, ya. Fui a México hace un par de semanas y tomé un video de un pescador. Fíjate, el pescador va con otra persona, regularmente son dos, agarra la red y la avienta al mar, o avienta al río o al lago, lo que sea. La red cae porque lleva pedazos de plomo, piedras en la parte de la orilla, cae, absorbe los peces, los jala y quedan enrollados en la red los peces que llega a sacar. Y no ha cambiado mucho como era antiguamente y como es el día de hoy, excepto que ese ya tiene un motor fuera de la borda y ya arranca bien rápido. En aquel tiempo no tenían motor, entonces iban 2 o 3 porque tenían que remar y uno se quedaba moviendo a lo mejor el timón y le decía, llévame para allá. Uno que aventaba la red le decía, llévame para allá o llévame para acá, y él iba remando para llevarle. El otro es el que aventaba. Cuando era tanto los peces, como en el caso de cuando la pesca milagrosa, llamaron a otros de otra barca, vengan a ayudarnos porque no podemos sacar las redes que tantos pescados que tenemos. Pero la tipo de pescadores que había eran como esos. Yo sé que cuando ustedes piensan en pescador, piensan en una caña de pescar con una lombriz en la parte del anzuelo y que alguien que la está lanzando. Eso es nada más deporte.
Cuando alguien va a pescar de veras, para comer y para sobrevivir y para alimentar a su familia, agarra una red, ¿sí? La red no nada más era de un solo hombre, la red eran de 2 o 3 o varios hombres. Cuando alguien va a pescar, no puede pescar solo, tiene que hacerlo con pareja. Ok, entrando en el tema, eso fue un pequeño extra de la información que se me ocurrió para presentar en este examen, en esta predicación. Empieza así la palabra de Dios, en esta historia. Y les habló muchas cosas por parábolas, la gente en la playa, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves, porque estaba junto al camino, o sea, el camino es aplanado. Cuando alguien camina mucho por cierto lugar, la tierra se aplana, no puede una semilla entrar, se queda encimita, llegan las aves del cielo y se la comieron. Segundo pensamiento de esa parábola. Parte cayó en pedregales. Pedregales significa que hay muchas piedras, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía mucha profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Tercer pensamiento. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron, porque regularmente si alguien ha sembrado, la hierba crece más rápido que las plantas que tú quieres sembrar. La hierba crece rápido, y cuando crece rápido ahoga a los demás. Y los espinos crecieron y la ahogaron. La última tierra. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Y fue su sermón de Jesús, fue su parábola de Jesús. Si yo te preguntara, ¿qué fue lo que entendiste de esa parábola? ¿Qué dirías tú? Ay, caramba, pastor, me deja igual, ¿sí? A ver, pues, pero ¿qué significa? Puedes repetir lo que yo dije, a lo mejor hasta tienes buena memoria, lo repites palabra por palabra, exactamente como lo dijo, pero ¿qué significa? Y se quedaron así los apóstoles, ¿sí? Los apóstoles estaban ahí pensando qué fue lo que dijo, y es ahí donde empieza la idea de la explicación de esta parábola, y lo que yo he enseñado la semana pasada, solamente lo voy a leer ahora. Yo estuve enseñando por qué una parábola es importante, qué significa, qué contenido tiene. Es más, esos sermones los voy a ver si los puedo subir al Facebook o a YouTube para que los repasen si quieren después. Sigue diciendo en esa parábola: en aquel tiempo los discípulos se acercaron y le dijeron: ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él les respondió: a ustedes les es concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Los misterios, fíjate. Pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice: porque más que oigan no comprenderán, y más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen ojos, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan y su corazón no comprenda, y no se conviertan y yo no los cure. Felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices los oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearán ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ahí empieza entonces esa enseñanza de esta parábola de Jesús. Ahí empieza su primera vez que Jesús usa un púlpito. Algunos dicen que usó un púlpito, aunque piensa un momento, la imagen del pescador con la barca que acabas de ver tú en la pantalla. Jesús está hablando desde el frente o desde la parte de atrás de la barca, porque había tanta gente. ¿Por qué le seguía tanta gente? Uno se pregunta, ¿por qué le seguía tanta gente? Y responde uno de los pasajes: porque les daba de comer y les decía: ustedes me siguen porque les doy de comer, ¿sí? Y le seguían. Otros porque a lo mejor tenían interés: ¿qué estará enseñando ese hombre?
¿Por qué se volvió tan famoso? Y vinieron a la iglesia, y bueno, vinieron a escuchar a Jesús ahí para ver qué decía. Otros sabían que hacía milagros, y voy a ver si hace un milagro, ¿sí? Para ver, ¿sí? Pero ¿cuántos de toda esa gente vinieron para decir, yo quiero seguir a este maestro que está enseñando esas palabras? ¿Cuántos de esa gente? Pues Jesús no sabía. El primer púlpito que utilizó a lo mejor fue nada más la barca esa que estaba enfrente de él. Y algunos por eso hacen sus púlpitos un poquito redondos, porque piensan, así fue el primer púlpito de Jesús. Y interesante para mí que Jesús es el máximo de todos los predicadores que ha habido en la historia desde el principio hasta el fin. Y aún de los que va a haber, quizás se levante Carlos Anacondia, que argentino por ahí, que es tremendo predicador, pero no le llegan en los talones a Jesús. Gigi Ávila, que también muy famoso, sale en la tele cada rato, no le llegan en los talones. Jesús era el mejor de los predicadores. Y él, no todos los que escucharon su mensaje se convirtieron a Dios. Imagínate, era el mejor de todos los predicadores. Billy Graham, un gran predicador que todavía, no sé si está vivo todavía, creo que todavía está vivo, ya bien viejito, pero todavía está vivo, de los más grandes de reconocimiento mundial. Aún así, a Jesús no se le convertían todos los que le escuchaban a sus palabras. Es más, por eso estaba cambiando de ya no quiero predicarle a los fariseos ni a los judíos, ni ya voy ahora a enseñarle a este grupito pequeño que tengo, porque ellos sí creen en las palabras que estoy diciendo. Jesús era un predicador increíble y aún así no todos estaban siguiendo a Jesús. ¿Qué significará esta parábola? Bueno, tiene diferentes ideas. Algunos piensan, bueno, el sembrador es Jesús, la semilla es la palabra. Otros dicen, el sembrador es la iglesia cuando predica pues, la palabra a otros lugares. La semilla, pues la palabra que enseña. El que cayó al borde del camino, cada uno tiene su propia interpretación. Hay diferentes interpretaciones, voy a hablar un poquito más de esas interpretaciones. Pero la idea de esto es que puede haber diferentes interpretaciones. Pero Jesús le da una interpretación clara de lo que realmente significa. Y una cosa que es interesante para mí, algunos también dicen, no se llama la parábola del sembrador porque no es la parábola del sembrador, es la palabra de las tierras. Había diferentes tipos de tierras. El problema no era el sembrador era el mismo. Jesucristo en este caso, la iglesia en otros casos, el predicador en otros momentos, el que enseña en la escuela dominical en otros tiempos. Pero lo que afectó realmente esta parábola es el tipo de terreno con el que estaba trabajando. La semilla es la misma, la palabra de Dios es la semilla. Todos están de acuerdo que la palabra es la semilla, el testimonio a lo mejor de otros pueden decir, pero no afectaba tanto lo que era la palabra. No era que si la decía bien o la decía mal, sino era que la palabra se estaba exponiendo y pues no era ese el problema era el terreno donde cayó la semilla que se estaba sembrando. Un predicador se levanta, estudia la palabra, puede ser un buen predicador, puede ser un mediano predicador, puede ser un mal predicador, pero no es el problema el predicador. No es el problema si habla inglés cortado, o medio chino y medio español, no es el problema, el problema es cómo está el corazón de aquellos que escuchan la palabra que se les va a exponer. ¿Lo pueden recibir? O pueden decir, no me gustó cómo habló, ¿sí? Mejor le hago caso a otro más bueno, mejor voy a buscar el que sale en la tele, ese sí me emociona, ¿sí? ¿Seguimos al de la tele nomás porque queremos seguir al de la tele o buscamos escuchar la palabra de Dios? ¿Sí? Ok, empezamos a hablar acerca de lo que realmente es la interpretación de esos pasajes. Oíd pues, porque los apóstoles, ¿qué significa eso que dijiste? ¿Sí? No entendimos. Y les dice, pues mire, yo te lo dije así porque ellos también la escucharon, los fariseos, los sabios, los escribas, los doctores de la ley, ellos la escucharon también, pero ellos no lo entienden porque no es para ellos, es para ustedes. Y les voy a decir lo que significa. Y empieza diciendo esto. Oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Sí? Viene el que oye la palabra y no la entiende, es el que no quiere entenderle. En este caso, esta persona es indiferente al mensaje del reino o la rechaza.
La palabra no logra penetrar de ninguna manera. A lo mejor el sembrador tiene la buena intención de que la persona reciba la palabra, pero el que recibe la palabra no tiene ningún interés en escuchar al que la predica. ¿Has ido alguna vez a querer compartirle a alguien que no quiere escuchar nada? ¿Sí? Varias veces. ¿Sí? No quiere escuchar nada. Le dice, oye, ¿y qué piensas de todo eso? Mira, no tengo tiempo, ahorita estoy ocupado, mejor en un año me llamas, ¿no? Y si todavía te acuerdas, pues me llamas, y a ver cómo está mi vida en ese tiempo. ¿Sí? El malo lo tiene ahí, ¿sí? Y a veces la cosa es urgente, importante, necesaria que lo haga en el momento, ¿sí? He escuchado de varios testimonios de personas que les han dicho, ve y habla a tal persona, la persona le rechaza y poco tiempo después, el hombre muere. Y era la última oportunidad que tenía. Yo experimenté algo en República Dominicana similar, ¿sí? Entré en una casa, tenían una fiesta, mucho alcohol, ahí mucho ron, ¿sí? El maestro de la escuela de ese lugar, de ese pequeño pueblito, 800 personas, él venía de la ciudad para el pueblito cada día, tenía una moto, venía y iba todos los días. Y me dice, ¿y tú qué haces aquí? Porque pues yo no lucía como dominicano, yo pelo lacio, algunos piensan que soy negrito, deberías ver a los de la República Dominicana, son más negritos, entonces yo era más blanco, entonces, ¿y tú qué haces aquí? Me dice, no, tú no te ves como los demás, ¿quién eres tú? Y pues yo vine a levantar una iglesia aquí, y empiezo a decirle eso, ¿no? Yo vengo a hablarle de Dios a la gente, y me dice, ¿sabes qué? Dice, yo quiero hablar contigo, dice, pero ahorita no, porque pues estoy borracho, ¿sí? Pero después te vengo a buscar, ¿sí? Y el hombre, el fin de semana se mató en una moto, ¿sí? Ya no me vino a buscar. A lo mejor era su última oportunidad, a lo mejor yo debería haber sido más exigente, no, escúchalo ahora, recíbelo ahora. Quizás yo fui también el error, y desde ahí emprendí de que si alguien me da una pauta para hablar de la palabra, tengo que hacerlo, porque no sé si va a ser su última chance también. Y fue una lección para mí, y tristemente fue una lección para ese hombre, ¿sí? Joven, 24 años a lo mejor, 25, empezando la vida. Yo también tenía 23 años, 22 años en ese tiempo, entonces también no sabía lo que ahora sé. Hubiera sido a lo mejor diferente, no supe hacerlo. Pero déjame te digo, dice la Biblia que sembró ¿cómo se llama? La semilla, y cayó en el camino, y las aves del cielo vinieron y se la comieron, o no pudo florecer por esa causa. Y me recordó una historia que está en el libro de Génesis. Es la historia de Abraham. Abraham, Dios le dijo, te voy a dar un hijo. Y él como que ya estaba medio viejo y dijo, no, mira, vamos a hacer un pacto tú y yo. Pero en aquel tiempo los pactos eran diferentes. Ahora tú le haces, mira, fírmeme aquí y ya con eso estoy de acuerdo, ¿sí? Y yo firmo también y nos ponemos ahí de acuerdo y hacemos un contrato tú y yo para que estemos seguros de que lo que tú vas a decir se cumpla y lo que yo diga se cumpla también. Y si no, tú me demandas, yo te demando. En aquel tiempo no había papeles así, no había tantos papeles, no sabían escribir tanto. Lo que hacía la gente era que mataban un animal, o 2 o 3 o 4 animales, los separaban en 2, los partían a la mitad, los paraban en 2, y los 2 que hacían el contrato pasaban en medio de esos animales. Y le dijo Abraham a Dios, porque también tenía su interés en que fuera en realidad lo que le estaba diciendo, ok, vamos a hacer un trato según mis términos, o sea, según los términos de Abraham. Yo te creo, pero vamos a hacer que yo también vea tu firma aquí en el papelito. Hizo un holocausto, mató unos animales, los partió en 2, y pasó Abraham en medio de ellos, pero luego tuvo una visión, en donde las aves del cielo, la rapiña, querían comerse el sacrificio que él había hecho para que Dios pasara en medio de ese sacrificio. Y pues él empieza a espantar las aves para que se mueran y pueda Dios pasar. Después pasó Dios, pero el término es que las aves del cielo pueden comer la buena semilla que está en tu corazón cuando tú no quieres entregarte a Dios. Las aves del cielo, el demonio, Satanás, está interesado en que tú no abras tu vida, no entregues tu corazón a Dios. Él quiere tenerte preso, quiere tenerte esclavo y no te deja en libertad.
te llegan pensamientos como que, mira, todavía estás muy joven, ¿para qué aceptas a Dios? Y todavía te faltan muchos años, disfrútalo un poquito más. Cuando ya te pase algo y clames a Dios, pues a lo mejor en ese momento. Y las aves del cielo te están comiendo la vida espiritual que tú podrías tener. No, mira, tú nunca vas a dejar ese pecado, mejor sigue por donde vas, ¿sí? No te entregues a Dios, ¿para qué? Y luego vas a regresar a lo mismo, no te entregues a Dios. Y las aves del cielo, el maligno, Satanás, está comiéndose el sacrificio que tú podrías tener para con Dios. Segundo pensamiento, entonces. Ok, regreso un poquito. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí mismo, sino que en su corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra luego tropieza. Hay dos palabras que identifico en este pasaje, aflicción y persecución. La persona que conoce de Dios, le predican la palabra, viene a la iglesia, está contento, híjoles, el Señor es bueno, Dios es bueno, enséñenme y voy a seguir caminando, Dios, y yo quiero saber más. Pero de repente vienen aflicciones físicas, enfermedades a lo mejor. Te voy a decir una cosa, ¿sí? Persecución, viene también persecución. Los parientes empiezan a decir, que ya te convertiste en qué, en aleluya, oh, ya te condenas, ya es aburrido eso, no vayas para allá, el papá, la mamá, el cuñado, el primo, el que nunca veías y de repente lo encuentras en Facebook, hasta ese te dice que no debes seguir por ese camino. Persecución. El cristiano que se llama cristiano empieza con persecución. Aquellos que quieren ser cristianos los van a perseguir, ¿sí? Yo recuerdo varias veces, yo lo he puesto en mi testimonio, de pequeño iba a la iglesia, ¿sí? Y los compañeros de la escuela, era el único cristiano en toda mi escuela primaria. Me dieron cada paliza porque cada que pasaba por una iglesia todos se persinaban y yo pues me dijeron que no me persinaba, todo me persinaba y me daban una persina, no, tú tienes que persinarte, órale, persínate, y me daban duro, ¿sí? Yo le temía a los miércoles de ceniza porque todos tiznados aquí de la frente y yo no, ¿sí? Y tú eres el diablo, y ahí me empezaban a golpear, literalmente a golpear, ¿sí? Y me dieron buenas tundas. En una ocasión decidí regresar el trancazo que me dieron. A uno de ellos de los que me estaban abusando, o sea, bullying, le regresé el trancazo y tengo un buen poncho, me parece, porque lo noqueé, ¿sí? Se cayó al suelo y ¿qué le hago? Subí arriba de él y agarré las manos para que no me quisiera levantarse a pegarme. De ahí me gustó de que ya estaba teniendo respeto, ya dije, ya no voy a la iglesia, ¿sí? Y la persecución me hizo que mi vida dejara de asistir a la iglesia por un buen tiempo, hasta que Dios me llamó otra vez. Por la misma maldad de andar ahí haciendo tonterías, pues tuve que regresar a Dios. Señor, ayúdame. Y Dios me ayudó. Y empecé a caminar en el camino de Dios. Pero mi vida podría haberse perdido por ese deseo de que los demás no me estuvieran molestando, ¿sí? Yo decía, pues, ¿cómo voy a pelear y voy a ir a la iglesia? Mejor ya no voy a la iglesia, sigo peleando, ¿sí? Que me respeten los demás, que no me molesten. Y para otros puede ser diferente. Para otros puede ser pues una aflicción, algo que te dicen, pues mira, tú vas a la iglesia y mira lo que te pasa, ¿sí? Hay un caso también en la Biblia, ¿sí? De personas que fueron de cierta manera perseguidos un poco. Y ese caso es interesante para mí porque es el apóstol Pedro, ¿sí? Él decía, yo, Señor, no te dejo en ningún momento, hasta la muerte voy contigo. Y le dice Jesús a Pedro, Pedro, antes de que él cante el gallo me vas a negar 3 veces, o antes de que el gallo cante 3 veces tú me vas a negar, ¿sí? Y no, yo sí puedo con todo, ¿sí? Y pasó eso, ahí lo andaba negando, ¿sí? Lo que me llama la atención de esta negación es que Dios tuvo oportunidad para Pedro. Aquellos que han negado a Jesús con sus propios hechos, quizá no con palabras porque tienen respeto a Dios, pero con sus hechos, Dios tiene oportunidad para ti, ¿sí? Hay un pasaje también, dice el apóstol San Juan,
hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y así que han surgido muchos anticristos en esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Algunas personas reniegan de la fe. Dicen, ya me voy para allá porque allá sí hay mucha gente. Yo me voy para allá porque allá pues no cobran el diezmo, ahí uno puede ir como quiera. Yo me voy para allá porque allá pues no te dicen nada del pecado, tú te dicen que te goces, que te vas a prosperar y yo voy por allá, ¿sí? Y precisamente es el siguiente tema de este pasaje. El que fue sembrado, en tercera persona, entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, dos cosas. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. La tercera persona que crece entre espinos describe un terreno diferente. Crecen más rápido normalmente. Las riquezas entonces no es el problema. Aquí no dice que las riquezas fueron el problema. Aquí dice que el engaño de las riquezas fueron el problema, ¿sí? Las riquezas no son problemas. Si alguien piensa eso, pues me puede regalar sus riquezas y yo contento. No es el problema las riquezas, el engaño de las riquezas. El afán de la persona para que se sienta segura con el dinero que tiene, ¿sí? Algunos a lo mejor te van a decir, y eso es muy popular en nuestros días, en algunas iglesias tristemente, que cuestiono también sus buenos deseos. Te dicen que si vienes a Dios, Dios te va a prosperar, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar todo, no tienes que dar nada. Y si le dice que tienes que ser responsable con su fe, que tienes que aprender la palabra, que tienes que estudiar, que tienes que orar, no me diga de eso, mejor dígame de que me va a ir bien. Dígame de que Dios me bendice, dígame de que Dios está conmigo y que me da gozo y que salto y que brinco, dígame eso, no me diga que tengo que estudiar la palabra, no me diga que tengo que orar. Y el afán de este siglo y el engaño de las riquezas han agarrado su corazón, aunque sea religiosa la persona, aunque no falte el domingo a la iglesia, pero su interés no es por buscar las cosas espirituales, sino es para que le vaya bien en la vida. Y qué buen evangelio ese, ¿no? Mira, ven a la casa de Dios, acepta a Cristo y te va a ir bien en todo lo que haces. No te vas a enfermar, tus hijos van a portarse bien, van a tener sus carreras. ¿Quién no diría yo sí quiero un evangelio así? Pero si le dices, tienes que sufrir persecución por causa de Cristo. No, eso no me gusta, pastor. Y sabes que hemos pasado hasta este momento, he sufrido poquita persecución yo. Ahí en México, cuando te digo que creciendo en tiempos difíciles, padecí esa persecución. Pero no ha sido nada comparable a lo que es cuando la iglesia es perseguida y metido a la cárcel aquellos que proclaman la palabra de Dios. Y quizá en algún punto de nuestra historia, de nuestra vida, podamos ver eso hasta en este país. Con cada día más dificultades para realmente estar firme en el camino de Dios. Es más, la increíble presión de la sociedad para que nuestro pensamiento no esté en las cosas espirituales, sino que cada vez las cosas naturales de los hombres, los pecados de los hombres se vuelven más comunes. Y la presentación de cómo presentan esto, ¿sí? Si te van a vender una cerveza, no te ponen un borracho tirado en la media de la calle, orinado por los perros. Te ponen un par de jóvenes atractivos, fuertes, como acabando de salir del gimnasio y tomando sus cervezotas, su caguamota, su licor de cualquier cosa, y todos se ven tan sanos y tan bien bendecidos por Dios. Y no te ponen lo que resulta en todo eso. En las escuelas los niños aprenden, cada cosa que les están enseñando. Es difícil ya de realmente mandar a los niños a la escuela porque te llegan con cada cosa que les enseñaron, con cada persona que ya fue ahí a presentarles otra opción de cómo es una pareja. Y increíble ya la forma en que estamos siendo cada día más influenciados por la sociedad, el fin de afán de este siglo y las riquezas, ¿sí? Que tengo una historia, pues una historia pequeña, un joven rico. Ese joven llegó
se hinca delante de Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Y Jesús le dice: pues mira, guarda los mandamientos de Dios. Desde pequeño los he guardado, ya la hice, ¿verdad, Jesús? Y le dice el Señor: pues ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dije: ay, caramba. El hombre se levanta y se va bien triste, porque tenía mucho, porque amaba más las riquezas que su propia salvación. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros? Fíjate la última palabra que encontramos ahí. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y a 30 por uno. Cuando la vida de una persona está cerca de Dios, se nota en su fruto. El problema no era la palabra, el problema no era el predicador, el problema era en dónde cayó la tierra. Si tu tierra es una tierra aceptable ante Dios, vas a empezar a tener fruto. Realmente vas a poder notarse en medio de los demás que tienes un fruto de Dios. No te voy a decir yo: tú no tienes, tú sí tienes. Porque cada uno de nosotros sabe hasta qué capacidad tiene. Algunos tienen capacidad de 30%, algunos a 60% y a otros a 100%. Quiere decir que una sola semilla puede producir 30 semillas. Una sola semilla puede producir 60 semillas o una sola semilla puede producir 100 semillas. Es más, lo veo en los elotes. Yo crecí por ahí, mi mamá sembraba elotes en el patio. Una sola semilla, crecía la milpa y tenía como, me parece que 2 o 3 mazorcas, no sé. Y de cada una de esas, unas 50 semillas de perdida. 100, 200 a lo mejor podía tener una sola semilla. Se daba uno cuenta del fruto que tenía cuando esta persona podía demostrar de que era una persona que Dios la estaba usando. Y cuando una persona tiene una buena intención, un buen deseo, se nota inmediatamente. No está buscando solamente presentarse ante los demás, ¿sí? Y decir: yo tengo el micrófono y yo nada más quiero el micrófono. Y si me dicen a mí: ven a la oración, yo digo: no tengo tiempo para eso. Porque yo quiero nada más el micrófono. Si le dicen: ven a la vigilia, no, yo no tengo tiempo para eso porque yo quiero el micrófono. Deme el micrófono y yo sí vengo. No me dé el micrófono y no vengo. Así por ahí alguien me dijo hace poco, ¿sí? No hace poco, hace como el año pasado, ¿sí? Que quería el micrófono. Y si no le daban el micrófono, no venía. Y no vino, ¿sí? Qué triste nada más encontrar personas que no pueden desarrollar todo el potencial que tienen en Dios. Lo último que tengo ya, y el grupo de alabanza puede ir pasando porque ya puede terminar, ¿sí? Las últimas cosas que tengo que decir en todo esto es 4 verdades prácticas de esta historia del pescado, del sembrador o de los terrenos. La pregunta más grande que tengo es: ¿qué tipo de tierra tienes tú? O quizá podría ser mejor: ¿qué tipo de tierra quieres tener? Porque si es ahorita, pues ahorita ya pasó. En el futuro, ¿qué tipo de tierra quieres tener? ¿Qué tanto quieres crecer en Dios? Número 1, tengo aquí en estas ideas: el que predica y predica sin amar al prójimo es como el que ara y nunca siembra. Y el que sueña y nunca trabaja, hablando de enamorados, es como aquel que vive enamorado y nunca dice nada. Número 2, toda predicación equivale a sembrar, así como toda oración es igual a regar. Pero nada de esto es posible sin el esfuerzo que Dios hace para que nosotros nos esforzamos en hacerlo. El amor, la fe y la esperanza vienen de Dios. Número 3, la cizaña crece normalmente donde encuentra un lugar para habitar. El amor, en cambio, crece donde encuentra un lugar para vivir. Invitar, darle agua, cuidarle, sacarle al sol, cantarle, eso hace que una semilla crezca. Número 4, todo predicador sabe lo que siembra, sabe cómo se riega, pero solo el Señor da el crecimiento y sabe lo que se ha de cosechar. Dios sabe dónde está tu vida y hasta dónde puede llegar. Y me pongo como ejemplo última vez. Yo no fui de lo mejor, no fui el peor tampoco, no fui de lo mejor. Era un muchacho sin identidad. Era un muchacho que no tenía interés en conocer más de Dios, pero Dios me escogió de ahí y me puso en el camino correcto. Y Dios también te puede usar a ti. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta palabra, y te pido, Padre, que esta palabra pueda alimentar los corazones de mis hermanos. Ayúdanos, Señor. Enséñanos a servirte con amor.
Enséñanos a seguir